Hola, buenos días. Un gozo poderte ver otro domingo más, estar juntos ahí donde estás en tu hogar, pero juntos reunirnos a través de este medio para adorar juntos a Dios. Y en esta reunión, como siempre, lo que hacemos es celebrar la reconciliación que Dios ha tenido con nosotros, cómo se ha roto esa brecha que había entre Dios y nosotros a través de la obra de Jesús. Y es lo que celebramos cada domingo y es lo que recreamos cuando juntos adoramos a Dios, y eso nos ha traído a una relación de amor con Dios. Y ahora en esta mañana vamos a iniciar con gozo, cantando y alabando y declarando que gracias a esa relación de amor que tenemos, podemos clamar con todo nuestro corazón y decirle: solo tú eres Dios. Este es el momento para alabar a Dios. Vamos a venir a adorar a nuestro Dios y vamos a exaltarlo y vamos a decirle: tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo, tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo, tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres la roca eterna, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios, aleluya, por siempre y para siempre. Señor, esta mañana te ofrecemos nuestra adoración, y al estar juntos, Señor, en tu presencia, te pedimos que puedas recibir la alabanza que sale de nuestros labios y que la puedas recibir con agrado, porque solo tú eres digno, Padre, de recibir toda la gloria y el honor, toda la alabanza y toda la oración. Y lo ofrecemos de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Perfecciona la alabanza que te ofrecemos y dispón nuestros corazones hacia ti, Señor, nuestra mente, para estar en tu presencia juntos, Señor, y que toda la gloria tú te la lleves, Señor. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.
y vengamos juntos en adoración. Y ahí en la palabra del Señor, en el Salmo 68, vamos juntos a declarar lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Y Él nos ha traído a esa gran libertad, y vamos juntos a cantar y a exaltar sobre esa gran libertad. Y vamos a pedirle con todo el corazón que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para poderlo ver a Él en toda su magnitud. Sigamos alabando al Señor. Y vamos a cantar de la santidad de nuestro Dios. Y vamos a decir que abran los ojos para ver su hermosura y su belleza. Canta conmigo este canto. Abre los ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Díselo una vez más ahí donde estás. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Vamos a decir una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Dile una vez más que eres santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo Dios. Vamos a celebrar el amor de nuestro Señor. Y ahí donde estás, canta conmigo, celebraré tu amor.
incomparable, inigualable es tu amor. Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. Por tu gracia fue, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Tienes inmensurable, inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambiar. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Vamos a cantar al Señor, celebraré. Celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor, tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Una vez más, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraremos tu amor, Señor. Ahora vamos a cantar que solo en el nombre de Cristo Jesús, solo en su nombre hay salvación. Reposo, en silencio solo, tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te
está en ti, mi corazón, todo mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para Yo te invito a que vengamos juntos delante del Señor y que derramemos nuestro corazón hacia Él en clamor y en acción de gracias, en arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55:7. Yo te invito a que lo leas junto conmigo. Dice así: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Esta es una gran verdad, es una promesa, y solo a través de Jesús podemos volvernos al Señor, porque a través de Él hemos sido perdonados, hemos recibido misericordia. Pero yo te invito a que juntos clamemos y oremos a Él. Padre de todo poder y de toda misericordia, te hemos fallado. Como ovejas extraviadas nos hemos apartado de tu camino. Hemos seguido los propósitos, los deseos de nuestro corazón. No hemos respetado tus leyes, Señor. Hemos dejado aquello que debimos hacer y hemos hecho lo que no te agrada. Pero, oh Señor, tú eres lleno de misericordia y de bondad hacia nosotros, los pecadores, y te pedimos que nos libres al confesar nuestras faltas, que nos restaures conforme a tus promesas en Cristo Jesús, y que nos concedas por amor a Jesús que podamos vivir una vida de justicia, una vida para tu gloria. Y todo esto, Señor, lo oramos a través de los méritos de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y de la misma forma también oramos porque en medio de esta contingencia sanitaria que seguimos viviendo como iglesia, permanezcamos unidos, que sigamos proclamando tu palabra, Señor, que sigamos dándonos ánimos, fuerzas, esperanzas unos a otros. Oramos por todos los trabajadores de los servicios de salud, por todos los médicos, por todos los líderes de gobierno, que sigas dándoles sabiduría para que sigan llevándonos adelante en medio de esta contingencia. Dales fuerzas, sígueles dando capacidad. Por todos los propietarios de negocios, por los empleados, por los obreros, por todos aquellos que han visto disminuida su economía, te pedimos que tú, Señor, puedas proveer, pero que sobre todo les dé salud. Te pedimos por todos los estudiantes que están teniendo sus clases en línea, por todas las mamás que están luchando con sus niños pequeños para que puedan tener sus clases en esta modalidad, que tú les des fuerzas, sabiduría y que puedan seguir adelante. Por todas las maestras que se están esforzando con todo, Señor, para poder dar sus clases a través de esta modalidad, también que tú estés con ellas, Señor. Te pedimos por la economía de nuestro país, Señor, que en medio de las difíciles circunstancias, Señor, podamos seguir firmes y unidos, y podamos seguir teniendo y ser provistos de lo indispensable, de lo que necesitamos. Por todas las personas vulnerables, por todas las personas, por todos los ancianos, Señor, por todos los que son vulnerables a las enfermedades,
que tú los protejas, Señor, en estos días difíciles, en medio de esta contingencia. Y todo esto lo derramamos hacia ti, Señor, que eres el dador de toda buena dádiva, todo don perfecto, y confiamos en tu señorío. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Y ahora yo te invito a que juntos vengamos en adoración y que cantemos al Señor y lo adoremos por esa gracia tan grande que Él nos ha regalado, por la gracia. Vamos a recordar de esa gracia que Cristo tuvo para con nosotros al morir en la cruz del Calvario, que solo fue por su gracia. Por la gracia que tú me diste, tú me hiciste un hijo amado. En tu inmenso amor me elegiste. Yo era un huérfano necesitado. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Cuando era enemigo, tú me amaste, me salvaste de la muerte, de la vergüenza, de mis temores, de la esclavitud. Por la gracia que tú me das, me aseguras que soy querido. Tu espíritu adentro clama, Abba Padre. Abba Padre, yo soy tu hijo. Mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Cuando era enemigo, tú me amaste, me salvaste de la muerte, de la vergüenza, de mis temores, de la esclavitud. Mi Jesús, en la cruz intercediste tú por mí. Mi Jesús, en la cruz adopción conocí. Mira, mientras huía, tú me buscaste, me encontraste. Cuando era enemigo, tú me amaste, me salvaste de la muerte, de la vergüenza, de mis temores, de la esclavitud. Tú nos salvaste, Padre Santo. Solo por tu gracia fuimos justificados. Solo por tu gracia. Te amamos y te alabamos. Amén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto vernos otro domingo más. Y bueno, vamos a disponernos a tener el alimento con la palabra del Señor, lo que tiene para nosotros en esta mañana. Y vamos a leer juntos la palabra. Y igual en la serie que seguimos del libro de Romanos, vamos a ver hoy el capítulo 6 y vamos a leer juntos de los versículos del 1 al 23. Del 1 al 23, allí donde estás en tu casa con tu Biblia o puedes seguirlo en la pantalla, vamos a ver la lectura para esta mañana. Romanos 6 del 1 al 23. Y si ya lo tienes, vamos a leerlos. Dice así: ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la palabra del Señor. Pues mira bien, hemos estado viendo este libro de Romanos y ahora vamos al capítulo 6. Pero fíjate, ¿qué es lo que hemos estado viendo en esencia? En los primeros 5 capítulos, lo que hemos estado viendo es todo lo que Dios ha logrado para nosotros. O sea, el origen del evangelio, cómo Dios nos ha salvado, cómo nos ha redimido a través de Cristo, y eso es lo que Dios ha logrado para nosotros. Pero ahora empezamos una parte en el capítulo 6 hasta el versículo 8, muy importante, donde ahora de ver lo que Dios ha logrado para nosotros, ahora vamos a ver lo que Dios ha logrado o logrará
en nosotros, dentro de nosotros. O sea, hemos entendido la necesidad del Evangelio para salvación, pero ahora vamos a ver cómo se nos llama no solo a ser salvos por ese Evangelio, sino a experimentar en nuestra propia vida ese Evangelio. Y mira, Pablo lo pone de esta forma, lo pone en la figura que es lo mismo con nosotros, con Jesús. Jesús murió y resucitó. Y de la misma forma en que Jesús murió y resucitó, nosotros también con Cristo morimos con Cristo, morimos al pecado, pero resucitamos con Cristo y resucitamos para una nueva vida, una nueva dirección en nuestra vida, donde Dios nos llama a morir a nosotros mismos, pero luego nos llama a seguirle y luego nos llama a resucitar con Él, produciendo una nueva vida. Entonces vamos a ver estos tres aspectos: ser muertos al pecado, libres del dominio del pecado y vivir para Cristo en un servicio a Dios. Por lo tanto, vamos a ver entonces estos tres aspectos. Muy bien, vamos a ver el primer aspecto, el concepto que maneja Pablo de ser muertos al pecado. Versículo 2 dice, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a ver una objeción que surge a raíz de esto. O sea, la pregunta es, a ver, si ya no tengo que vivir bajo la ley y entonces donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que como abundó la gracia, puedo pecar lo que yo quiera sin ningún problema. Y entonces puede levantar una respuesta donde diga, no, es que si pasa eso, a la gente no le va a dar miedo pecar. Vamos a explicar qué implica eso. A ver, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? ¿Qué es lo que tiene implicación para nuestra vida? Primero, vamos a entender el concepto de lo que es ser muertos al pecado. Y para entenderlo, vamos a ver primero lo que no es muertos al pecado, que pudiéramos pensar. Por ejemplo, muertos al pecado no quiere decir que ya no queremos pecar. Eso no es así. Al contrario, estamos en un proceso de ser transformados a la imagen de Jesús, y ese es un proceso gradual. Además, Pablo está apremiando en la Escritura a que no seamos esclavos del pecado. Entonces, si ya no queremos pecar, ¿para qué le estaría pidiendo eso o enseñando eso? Pero más allá, Jesús, cuando hace la oración del Padre Nuestro, cuando nos enseña la oración del Señor, en una parte nos enseña y nos dice, líbranos de tentaciones. Eso quiere decir que no significa que ya no queremos pecar. El deseo de pecar es algo que tenemos todavía y con lo cual vamos a seguir luchando y progresando en esta vida. Tampoco quiere decir que ya no debemos de pecar. A la larga sí. En el proceso de santificación, en la eternidad, va a llegar un momento en que cuando Cristo regrese, ya no va a estar la presencia del pecado en nosotros. Pero en lo que llega ese momento, vamos a estar en un proceso de crecimiento en el cual sí, vamos a seguirnos purificando, santificando a través de pecar, de ser restaurados, de pedir perdón y de ir creciendo y de ir dejando el pecado cada vez más. Pero no significa que no debemos de pecar. A la larga sí, pero en el corto plazo vamos a seguir en esa lucha con el pecado, ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir ser muertos al pecado? Lo que quiere decir morir al pecado significa que desde que confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento cambiamos de reino. De estar en el reino del pecado, ahora estamos en el reino de Dios. De estar bajo el dominio del pecado, ahora estamos bajo el dominio del señorío de Cristo. En pocas palabras, ahora en Cristo, el pecado ya no puede imponerse sobre ti. Aunque el pecado todavía está ahí y hay una lucha con el pecado ya no puede gobernar ni enseñorearte
de tu vida. De hecho, Pablo en el capítulo 1, cuando dice lo peor que le puede pasar al ser humano, lo peor que Dios hizo con el hombre al rechazar a Dios, es que Dios los entregó totalmente a sus deseos pecaminosos. Y fuera de Cristo, eso es lo que pasa. Somos enseñoreados por nuestros deseos pecaminosos. Entonces, en esta nueva vida hay un antes y un después. Antes, los deseos del pecado gobernaban totalmente nuestra vida, gobernaban sobre nosotros. De hecho, no podíamos ver el pecado, era algo natural, era algo común, ¿verdad? No podíamos ver la diferencia entre pecar y no pecar. Era algo natural en nosotros y no podíamos oponerle resistencia. Pero ahora, en esta nueva vida en Cristo, el pecado ya no nos puede dominar. Tenemos la capacidad de verlo, de sentir repugnancia por él y de resistirlo y de rebelarnos contra él. Entonces, en realidad, cuando se dice, es que no puede haber esa gracia así, porque quiere decir que ya no nos va a dar miedo pecar. Mira, ese concepto de que ya no nos va a dar miedo pecar es un concepto mal equivocado, porque realmente ese miedo a pecar realmente es un deseo escondido de querer pecar. Realmente, cuando tú dices ya no te va a dar miedo pecar, ¿qué quiere decir? Que si te daba miedo pecar, ¿por qué era? La motivación no era no pecar, pero porque te daba miedo hacerlo. ¿Y por qué te daba miedo hacerlo? Porque realmente la motivación para obedecer a Dios era precisamente eso, era el miedo. Era el miedo de que te castigara o era el miedo de que no te diera bendiciones. Y realmente la motivación del corazón de esa forma no está transformada ni redimida. Entonces, el miedo, realmente lo profundo del corazón, el miedo a perder lo que tú amas antes que a Dios, es lo que te da identidad y es lo que te lleva a, entre comillas, ser bueno. Pero cuando llega Cristo a tu vida y que mueres al pecado, nace en tu corazón una nueva motivación para vivir y para obedecer a Dios. Y es lo que vamos a ver en este punto número 2. Muy bien, ya vimos el primer punto, ser muertos al pecado. Morir al pecado es una condición que Dios te da y que tú tienes que ir desarrollando en tu vida, pero es un hecho. Tú moriste al pecado. Al morir Cristo, tú mueres con Él, mueres, te declaras muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ahora, vamos a ver precisamente a profundidad esto en el punto número 2. ¿Qué es ser libres del dominio del pecado entonces? Fíjate, Pablo lo compara de la siguiente forma. Lo pone de esta forma. Dice que cuando estás bajo el dominio del pecado, estás bajo la ley. Y cuando no estás bajo el dominio del pecado, quiere decir que ya no estás bajo la ley. O sea, está relacionando el estar bajo la ley o no estar bajo la ley para que el pecado te domine. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que ya no estás bajo la ley? Porque eso se relaciona con estar dominado por el pecado. ¿Qué es estar bajo la ley? Ya explicamos que la ley es algo bueno. Es lo que Dios nos ha dado para vivir la vida. Pero que nuestras fuerzas, en nuestra condición, no la podemos cumplir. Por eso Cristo vino a salvarnos. Pero ahora, ¿qué quiere decir entonces no estar bajo la ley? No estar bajo la ley quiere decir que ya no estamos bajo la ley como un sistema de salvación. O sea, tú y yo no vamos a ser salvos por obedecer la ley. La razón para obedecer la ley va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar la razón por la que obedecemos la ley. Y la clave está en entender lo que tú y yo somos ahora en Cristo. Tú y yo somos algo diferente en Cristo. Él nos ha dado una nueva identidad, ¿sí? Entonces, lo que dice Pablo es que cualquier cristiano, cualquier persona que ha confiado en Cristo, pero que continúa pecando o que sigue reincidiendo en el pecado, ¿sabes qué? No ha entendido cuál es la posición que ahora tiene en Cristo. El reincidir en el pecado, el seguir pecando, dice Pablo y dice la Escritura, que va más allá de una falta de fuerza de voluntad. Realmente el seguir pecando es una falta de entendimiento en nuestra posición ante Dios. Es una falta de poder reflexionar y regocijarnos en los hechos que están detrás de ser ahora de Cristo. Fíjate, hay 3 hechos grandes
contundentes de lo que somos ahora en Cristo. Número 1, hemos sido comprados por su sangre. Él nos ha adquirido. Somos su posesión. Número 2, al hacer esto Cristo, número 2, hemos sido libres del dominio del pecado. Y número 3, bien importante, Cristo nos ha salvado para no pecar. ¿Escuchaste bien? Cristo nos ha salvado para no pecar. Todo el sufrimiento que Cristo tuvo, todo lo que Él sufrió en la cruz, todo lo que Él se sacrificó, fue para liberarnos a nosotros y que nosotros al recordarlo podamos a través de ese entendimiento ceder a nuestros deseos de pecar y que nos preguntemos realmente, ¿voy a profanar la obra de Cristo por mí al pecar deliberadamente? O sea, ¿realmente voy a pisotear el propósito por el cual Él sufrió por mí? ¿Voy a realmente a frustrar el objetivo de la razón por la cual Él sufrió por mí? Y realmente lo que nos lleva a esto es a entender que si seguimos pecando deliberadamente, quiere decir que no hemos entendido el Evangelio. Y entonces ahora surge una nueva motivación para cumplir esa ley. Antes la motivación para cumplir la ley, si podíamos llamarle motivación, era el miedo, era la falta de confianza y no lo podíamos lograr. Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que Jesús murió por nosotros para que no pecáramos. Y entonces el incentivo, ¿cuál es para obedecer la ley? Es la gratitud, es el gozo, es el amor. Y entonces es clave entender lo que ahora somos en Cristo. Si no entendemos lo que tú y yo somos en Cristo, regresaremos de nuevo a ser esclavos otra vez de aquello de lo que Cristo nos ha rescatado. Volveremos a ser esclavos del egoísmo, de la lujuria, de la amargura, del orgullo, del materialismo, del miedo y de todas esas cosas de las cuales Cristo nos ha rescatado y nos ha traído. Y entonces ahora tenemos una nueva motivación para vivir esa vida que Él nos ha dado, para obedecer esa ley como un producto de la gratitud y como un producto del amor, la confianza en Él, de que si fallamos en obedecer la ley, Él nos perdona porque Él ya nos ama y Él no nos puede quitar esa posición que ha adquirido para nosotros. Entonces, ahora que somos libres del pecado, fíjate el proceso. Primero, morimos al pecado. Ahora somos libres del poder del pecado y eso nos lleva al tercer aspecto, el cual es el propósito de vida, que es vivir para Cristo y vivir al servicio de Dios. Vamos a ver entonces este último aspecto. Veamos este aspecto entonces. Somos destinados entonces a vivir para Cristo y al servicio de Dios, es lo que dice el pasaje en el versículo 22, fíjate. Dice, pero ahora que han sido libres del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Muy bien. Fíjate, vamos a ver esto. ¿Por qué vivimos una nueva vida? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está detrás? Si Dios no nos va a condenar por no obedecer o por fallar en obedecer la ley, ¿cuál es el incentivo para entonces vivir en lo que llamamos santidad o santificación? Si ya no hay miedo, si ya no hay falta de confianza, sino ahora hay gratitud y amor. Si ya no estamos bajo la ley, si ahora estamos bajo la gracia, ¿por qué razón entonces debemos de obedecer los 10 mandamientos? O sea, ¿es vigente que sigamos obedeciendo los 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces con nuestros devocionales diarios? ¿Debemos de seguir teniendo devocionales diarios? ¿Debemos de seguir los medios de gracia? ¿Debemos de leer la Biblia? ¿Debemos de madrugar para tener momentos de oración, momentos de intimidad con Dios? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la nueva motivación que viene detrás de esto al ya no estar bajo la ley? Fíjate. Muy bien, Pablo va a explicarlo en términos de algo muy entendible. De hecho, él dice, lo voy a explicar, lo voy a parafrasear, pero él más o menos dice esto. Lo voy a explicar de esta forma por
su condición humana o por nuestra condición humana para que lo podamos entender mejor. Pero mira, Pablo lo explica en términos de esclavitud. ¿Sí? La esclavitud es una palabra que tal vez no nos agrade mucho, pero él la utiliza para poder entender este concepto. Y el principio que Pablo menciona es este. Fíjate, todos los seres humanos, todo el género humano, somos esclavos de algo. Todos los seres humanos nos entregamos a algo para servirlo. Nos ofrecemos a lo que buscamos que sea nuestro máximo bien según nosotros. A lo que le demos una importancia suprema en la vida, a eso nos vamos a entregar y eso o esa cosa va a ser nuestro amo y al final vamos a vivir en esclavitud. Pablo enseña y la Escritura enseña que cuando hacemos eso estamos rindiéndonos en adoración a algo. Y entonces Pablo por eso dice, o una de dos, o son esclavos del pecado o son esclavos de la justicia. Ser esclavo del pecado tiene sus consecuencias y ser esclavo de la justicia también tiene sus consecuencias. O sea, esta mecánica va a cambiar. Yo ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos. Fíjate, escúchame bien esto. Yo ya no tengo que obedecer los 10 mandamientos para ser salvo. Pero sí tengo que obedecer los 10 mandamientos para ser libre. Cambia totalmente la motivación. Entonces está en estos términos. O soy esclavo del pecado. ¿Y qué va a ser mi cosecha? ¿Voy a cosechar vergüenza y muerte? ¿O soy libre del pecado y me pongo al servicio de Dios y voy a cosechar santidad y vida eterna? Vamos a ver cada una de ellas. Número 1, la esclavitud del pecado. Si yo decido ser esclavo del pecado, ¿qué quiere decir esto? Mira, muchas personas rechazan el cristianismo. Rechazan a Cristo por lo siguiente. ¿Sabes qué dicen? Dicen, es que yo no quiero ser cristiano porque yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero ser libre. Si yo soy cristiano y si me entrego a preceptos de hacer y no hacer y de cambiar mi vida, yo ya no voy a hacer lo que quiero hacer, quiero ser libre. Mira, la persona que dice eso, de lo único que va a ser libre, o lo único la libertad, entre comillas, que va a tener es querer hacer lo que él quiera, pero al final en el fondo, ¿sabes qué? Va a ser esclavo de aquello para lo que él quiere vivir. Si no obedecemos la ley de Dios, si vivimos como nosotros queremos, vamos a ser esclavos como quiera. Vamos a ser esclavos de qué, mira, de muchas cosas. Vamos a ser esclavos del egoísmo. Vamos a ser esclavos de la lujuria. Vamos a ser esclavos de la amargura. Vamos a ser esclavos del orgullo. Vamos a ser esclavos del materialismo, de la preocupación, de la impulsividad, del miedo. Vamos a ser esclavos de muchas cosas. Al final los pecados específicos nos vienen esclavizando porque dependen de todo aquello a lo que le hemos ofrecido nuestra lealtad. Por ejemplo, si le ofrecemos nuestra lealtad al éxito, si el éxito es lo más importante en la vida, el éxito material, el éxito, el reconocimiento público, si eso es lo más importante para nosotros, es bien sencillo. Nos vamos a entregar a eso y eso no está malo, es algo bueno. Pero si nos entregamos a eso como lo principal, vamos a ser esclavos y vamos a ser presa de el estrés, del cansancio, de la fatiga, de la preocupación y del miedo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, cuando ustedes fueron libres de la esclavitud del pecado, ¿qué cosechaban? ¿Qué han cosechado de eso? Dice, cosas que ahora los avergüenzan. Cosas de las que ahora se avergüenzan. Y ahora, bueno, vamos entonces a ver la segunda opción. La esclavitud a Dios. Pablo dice, si tú sirves a Dios, si tú te entregas a Dios, vas a cosechar la santidad que conduce a la vida eterna. Y esto es en dos tiempos. En tiempo presente, santidad. Cambias, tus motivaciones cambian, vas madurando, tu enfoque de ver la vida es diferente. Y al final, cuando esta jornada termine,
lo que tendrás es la vida eterna. Sin embargo, esta vida eterna no es un producto de tu santidad. No es un producto de tu santidad, como el pecado, que la paga del pecado es muerte. Aquí no es de que la vida eterna sea un pago por la santidad, no, porque la vida eterna es una dádiva, es un regalo de Dios que Él nos ha regalado, la dádiva de Dios que Él nos ha regalado para vivir con Él en la eternidad. Entonces mira, ser esclavo de Dios, sí, o lo que es lo mismo, vivir al servicio de Dios, puede implicar restricciones, puede implicar cambios en tu vida, sí puede implicar dejar de hacer cosas, pero ¿sabes qué? Esto es producto del amor. Y si tú lo ves, el amor es la libertad, o es más bien, es la restricción más liberadora de todas. Cuando tú amas a alguien, tú te restringes por ese amor. Cuando tú tienes a ese hijo, ese bebé que está ahí, tú tienes que cambiar tus horarios, tus regímenes para cuidarlo a él. ¿Pero por qué lo haces? Por amor. Hay restricciones en tu libertad, pero es la libertad o es la restricción más liberadora de todas. El pescado tiene que vivir en el agua, porque fuera del agua no va a ser libre. Tiene que estar ahí adentro para ser totalmente libre. Entonces así es el amor de Dios. Dios nos ha amado y nos va a tener en una nueva vida que tal vez va a tener restricciones para los ojos de muchos, pero que esa restricción es para algo mejor, para una vida con propósito, para una vida con un verdadero sentido, porque Jesús, ¿qué ha hecho? Ha vivido una vida en nuestro lugar que nosotros no pudiéramos haber vivido, y Él pagó con su vida, con su sacrificio, pagando el pecado de nosotros, para liberarnos del poder del pecado, para liberarnos de las tinieblas y para llevarnos a una nueva vida con sentido y con propósito. Entonces, en esta mañana, ¿cómo vas a responder ante esa libertad que Dios te ha dado a través de Cristo, esa libertad que Él ha comprado para tu vida, de lo que te ha liberado? Con un propósito te ha liberado de las garras del pecado, del poder del pecado, para que lleves en una nueva vida, en una nueva libertad. ¿Cómo vas a responder ante ello? Yo te invito a que ahí donde estás inclines tu rostro y te pido que oremos, que demos gracias a Dios por esta gran verdad que Él nos ha mostrado en esta mañana. Señor, te pedimos que tú nos lleves a responder con júbilo, con gozo, por el hecho de vivir esta libertad tan grande que tú nos has dado, Señor, y que podamos reflejarlo de la manera más clara, poniendo en práctica tu señorío en nuestra vida, Señor. Que esta libertad tan grande que tú has adquirido para nosotros, el vivir a tu servicio, el ser libres de la esclavitud del pecado, lo llevemos a todas las áreas de nuestra vida, en nuestras vocaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en Cumbres del Rey. Y gracias porque a través de lo que has hecho por nosotros, tú nos llevas a recibir un don tan grande para poderlo dar a otros, Padre. Y a través de esto poder morir al orgullo, a la apatía, y por el contrario, dar nuestra vida por otros, dar gracia, dar lo que Jesús nos ha dado, dar lo que Él ha hecho por nosotros. Que esto se pueda ver reflejado totalmente en una vida direccionada por tu amor, direccionada por el gozo, aún en medio de la situación que vivimos, Señor, direccionada por la esperanza, en medio de lo que estamos viviendo, que se vea reflejada totalmente en una nueva vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo haber estado juntos otro domingo más. Y bueno, vamos a estar como siempre en contacto y atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Pero mira, yo te recomiendo mucho, mucha gente ya lo está experimentando, conéctate a un grupo de amistad entre semana. Estamos teniendo nuestras reuniones en línea,
Hemos iniciado 2 grupos nuevos en estas 2 semanas y queremos iniciar más grupos para que estés conectado entre semana, para que puedas tener en un ambiente donde puedas tener adoración, donde pueda haber comunión, comunidad y donde pueda haber sentido de misión, que es lo que están experimentando todos los que están teniendo la experiencia de estar en un grupo de amistad entre semana. Cualquier duda que tengas, comunícate conmigo, comunícate con Isaí, comunícate con Belia para poder decirte en qué grupo te puedes tú integrar y bueno, ya después bajarás la aplicación de Zoom para poder estar ahí, pero eso ya lo podemos ver a detalle. Pero estate conectado con nosotros entre semana. Y bueno, vamos a despedirnos y con gozo esperamos que tengas una semana de bendición, aún en la situación en la que estamos, y que podamos vernos el próximo domingo. Señor, te damos gracias por el privilegio y la bendición de juntos otra vez haber estado en adoración, aún separados en lo físico, pero con el poder de tu Espíritu elevar esa adoración a ti en donde estemos, no importa donde estemos, porque esa es tu iglesia, Señor. No está limitada a un lugar, sino tu iglesia se expande y se esparce por toda la ciudad, Señor. Y gracias porque es una iglesia orgánica, es una iglesia viva y por eso elevamos nuestra alabanza a ti, Señor. Y te pedimos que tú sigas con nosotros en la semana, que podamos seguir cumpliendo el propósito por el cual tú nos tienes aquí en esta tierra, Señor, viviendo la vida que tú nos has dado en todos los ámbitos. Y gracias por el privilegio de poder adorarte con libertad. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y que el Señor te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Dios te bendiga. Fidelidad de nuestro Señor. Vamos a decirle todos juntos: eres mi amigo fiel. Y si lo crees, cántalo ahí conmigo: eres mi amigo fiel. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Y qué soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi
cantar todos juntos que Él es majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y una vez más, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Aleluya, aleluya, al amigo fiel. Te damos muchas gracias porque pudiste acompañarnos y te esperamos la otra semana aquí en Cumbres del Rey. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más